Entonces, y fíjense que sí es un valor pequeñito a la final este de las pérdidas, ¿no? No influye tanto, pero de todas maneras hay que hacerlo, de todas maneras, ¿no? Para tener un cálculo real y no tener luego problemas en los diseños. Ya, además vamos a tener un 15%, decíamos, de pérdidas, perdón, de factor de seguridad. En realidad, pongamos como antes, ¿no? El H real que vamos a tener será este 1.684 metros por este factor de seguridad que era el 15%. Y este deberíamos procurar hacerle constructivo. Ya, entonces, nuestro H real vamos a colocarle de 2 metros. Ya, este no se olviden que es el factor de seguridad. Ya, entonces, hagamos un esquema aquí de lo que hemos calculado. Tenemos aquí nuestra galería inclinada, nuestra rejilla, perdón. Este es el H que acabamos de calcular. Y lo que necesitamos determinar es esta altura del otro lado, en función de esa inclinación. Entonces aquí tenemos esta altura que con el factor de seguridad le vamos a poner de 2 metros. Este ancho le llamamos B, es igual a 3.91 metros. Y esta altura es la que nos falta determinar. Recuerden que esta longitud de la rejilla, longitud del barrote, era 4 metros. Y este ángulo lo habíamos asumido como 12 grados. Ya, entonces ahí tenemos ese valor de esta altura que tengo aquí. Solo esto sería 0.84. Entonces más los dos, 2.84 metros. Ya, ahí tenemos entonces nuestra galería. Les había hecho este esquema, también les voy a colocar de nuevo aquí para que vean dónde está ese 283 también. Entonces, esta galería tiene el ingreso en esta zona, que es la rejilla. Aquí lo que nos faltaría analizar es esta pendiente que vamos a tener en esta parte. Que no va a ser una pendiente muy alta, pero debe garantizar la velocidad. Ya. Entonces, estos son los 2 metros. Estos son nuestros 4 metros. Longitud del barrote. Toda la galería mide este ancho de 8,5. Ya, y esta altura de 2,84 es la que está aquí atrás. Ya, ahora decíamos que necesitamos una pendiente en este fondo de aquí. Le vamos a llamar IG, que será la pendiente de la galería. Esta pendiente debe garantizar esa velocidad final que le habíamos colocado, que era una velocidad de 2.1. Entonces, voy a colocar acá. La podemos determinar con la ecuación de Manning despejando la pendiente, que será igual a la velocidad final al cuadrado por el n de Manning al cuadrado, radio hidráulico a la 4/3. Y aquí entonces nosotros tenemos esa velocidad que es 2.1 al cuadrado. El n de Manning en la galería, recuerden que no depende del material de fondo, sino de esta mezcla turbulenta que habíamos asumido como 0.035. Sí, el criterio de diseño. Ya, luego dividido por el radio hidráulico a la 4/3. Este radio hidráulico se calcula en función del calado. Nosotros tenemos aquí el calado que le calculamos, que es este valor, 1.401. Entonces es 1.401 multiplicado por la base, que es 3.91 metros, dividido para el perímetro, que será 2 por 1.401 el calado, más 3.91, todo en metros. Esto a la 4/3. Ya. De ahí se obtiene entonces la pendiente de la galería. Vamos a usar vamos a usar el H canales, nuestra calculadora hidráulica, para encontrar esta pendiente. Entonces aquí son ecuaciones de canales, ¿no? Entonces tenemos el caudal. Nosotros tenemos de caudal, si no se me acuerdo, era 11.
¿Cuál era el dato? No me olvidé cuál era el dato inicial. 11.5 era, ¿no? Ya. Teníamos de caudal 11.5. El tirante, nosotros tenemos el calado 1.401. Es rectangular, así que Z0. La rugosidad 0.035. Y la pendiente, la otra vez el cálculo, 11.5. El calado 1.401. El ancho de solera es 3.91. El talud 0 y la rugosidad 0.035. Ya, esa es la pendiente que les da. Entonces, miren, la velocidad se verifica también, es la pendiente de 0.007. Esa sería mi pendiente, ¿no? En realidad, como les decía, es una pendiente baja, bajita, o 0.7%, que es la que deberíamos tener en esta zona de aquí de la galería. Con esto ya estaría nuestro diseño de la galería, ¿no? Sí, nuestra presentación. Entonces, miren, en la galería nosotros habíamos revisado estos criterios. En la galería, la sección puede ser circular o rectangular. La rectangular es constructivamente más sencilla, ¿no? Aquí se debe garantizar una velocidad mínima correspondiente a la velocidad de arrastre de sedimentos. Para eso pusimos esos criterios de diseño. El azul, el perfil debe garantizar que la lámina de flujo no se despegue del vertedero, un perfil Krieger. El azul es el mismo diseño que ya vimos en tomas laterales, ¿sí? Las mismas condiciones. La diferencia es que el azul se diseña con todo el ancho de cierre del cauce. Entonces, el azul se diseña para un caudal de crecida y se debe considerar el ancho total del cierre del río, incluyendo el ancho de la rejilla. Esa es la diferencia con el cálculo en tomas laterales. Aguas abajo del azud se debe colocar una obra de disipación de energía para procurar que el agua regrese al cauce en condiciones similares a las que se tenían antes de la obra. Entonces, lo mismo que hemos hecho. Sampeado, enrocado, ese análisis debe ser el mismo. ¿Sí? Entonces, miren, es un diseño más sencillo, como se podrán dar cuenta. La desventaja, se puede decir, es que este tipo de captaciones se deben colocar cuando no tenemos mucho sedimento de arrastre, ¿no? Y la otra desventaja es que no hay una obra de regulación. Deberíamos tener alguna obra aguas abajo para regular el caudal de ingreso. Bueno, no el de ingreso, sino ya para evacuar el caudal que ingresó a la galería. Ya, lo único que nos faltaría analizar es esta altura de aquí, que sería la altura del paramento. Porque nosotros recuerden que lo que analizamos es este H de aquí, ¿no? Analizamos esta altura H desde la rejilla hasta la parte superior del azul. SH calculamos. Esta altura es el resto del paramento. No hemos visto ningún criterio de diseño. ¿Por qué? Porque esta altura depende de las obras que yo tenga aguas abajo de la captación. Les voy a mostrar aquí un documento. Ya, miren, por ejemplo, en esta imagen lo que vemos es una rejilla, ¿sí? Una toma de fondo. Miren, entonces, aguas abajo, se observa que hay un canal. Aquí mismo dice canal de entrada al desarenador. Entonces, en esta zona tengo la galería y esa galería sale, el agua sale a un canal. Bueno, y luego las obras de conducción, ¿no? Dependiendo del proyecto. Ya, miren, en este caso entonces, yo voy a necesitar que mi paramento sea más alto. ¿Sí? Toda esa altura depende de lo que yo tenga aguas abajo. ¿Por qué? Imaginen que estas obras estén completamente enterradas, galería, todo enterrado. Este canal tendría una profundidad súper alta, súper grande. Entonces, no podría diseñar de esa forma. En ese caso, la parte de la toma debería elevarse. Todas mis obras deberían elevarse, que quiere decir que el paramento es lo que me permite elevar las obras. ¿Sí? Se elevan las obras de modo que al empatar la galería con este canal, yo tenga la obra en una profundidad normal del canal, ¿sí? Como un diseño de un canal normal, que tenga las dimensiones del canal para ese caudal y el borde libre. ¿Sí? Así le debería diseñar a ese canal. Entonces, de eso depende. Si yo tengo aquí, por ejemplo, este tipo de conducción a superficie libre, necesito que estas obras de la galería estén elevadas para que esta obra de canal no se vaya muy profundo. ¿Sí? Otro ejemplo. En este tipo de proyectos, aguas abajo, en cambio, quiero presurizar. Tengo una cámara de recolección en donde voy a presurizar. Miren, la tubería de conducción requiero aquí, presurizado el flujo. Entonces ahí necesito una carga, ¿sí? Una carga para poder presurizar a este caudal. Si necesito presurizar, todas estas obras van a estar hacia abajo, ¿sí? Ahí no me conviene tener las obras elevadas, me conviene tenerlas enterradas, ¿sí? Para presurizar, para formar esta presurización. Entonces ahí el paramento disminuye. Aquí no necesito tener las obras súper altas, es al contrario, toda mi obra está enterrada. Aquí no me interesa hablar de la profundidad de la tubería, si le voy a hacer un flujo a presión en esta zona. ¿Sí? No me interesa hablar como en el canal, que debería estar como un diseño normal de un canal en la zona superficial, flujo a superficie libre. Aquí mis obras serían enterradas. Entonces, miren, el diseño el tamaño de ese paramento depende de la obra que tenga yo aguas abajo, esta altura de aquí. Depende. Si aquí se empata un canal,
esto necesito levantar las obras. Si la galería se va a empatar a un canal. Si luego voy a necesitar presurizar, necesito tener una carga de agua, entonces ahí este valor puede disminuir y estas obras estarán enterradas. ¿Sí? Teníamos algunos criterios ahí de esto. La rejilla puede estar a cualquier altura sobre el fondo del cauce, miren. Incluso puede ser cero por mantenimiento. Una recomendación indica de 20 a 50 centímetros para mantenimiento manual. Otra, que la altura debe ser mayor o igual a 80 centímetros. Aquí les pongo algunos criterios de diseño para evitar que sea cubierta por material grueso y proponer una compuerta de limpieza. Eso sería aguas abajo. La decisión de la altura de la rejilla depende del análisis del transporte de sedimento y las obras aguas abajo de la captación. Miren, ¿qué voy a tener aguas abajo de la captación? ¿Una conducción a superficie libre o una conducción presurizada? Si mi conducción es a superficie libre, esas obras deben estar elevadas. El paramento es mayor. Si necesito presurizar el flujo, entonces voy a tener una zona de recolección para darle una carga al agua y poder presurizar el flujo. Esas obras van a estar más abajo, enterradas. Entonces el paramento disminuye. De eso depende. Yo les había colocado ahí, creo que, sí, miren. Aquí la tubería de excesos, ¿no? Eso es lo que yo les decía. En la galería, en la zona de captación, nosotros no tenemos una forma de controlar el ingreso a la galería, ¿sí? Como nosotros hablábamos en el en las tomas laterales, en el desripiador teníamos ahí una compuerta, decíamos, ¿no? Esa compuerta trabajaba como emergencia también em, para que salga el caudal de exceso por esa zona, decíamos. Y además, decíamos, deberíamos tener una obra más, un vertedero de excesos, algo que nos alivie esa cantidad de caudal en épocas de crecida, decíamos, ¿no? Aquí esa obra va aguas abajo, ¿sí? Entonces aquí también podemos ver esto al desarenador, al río y por ahí un vertedero de exceso, ¿sí? Para que regrese el agua al cauce.